Buenos días, bueno verlos. Gracias a Dios por este día. Me presento para los que no me conocen, que visitan la iglesia por primera vez. Ya lo mencionaba Sonia, soy Julio Díaz, uno de los dos pastores de Doxa Iglesia Cristiana. Me da gusto que hayas tomado la decisión del día de hoy de estar aquí, de reunirnos como iglesia, y te doy la bienvenida, que puedas sentirte cómodo, pero también puedas sentir cómo la palabra obra en tu vida. Para quienes somos de casa, qué gusto verlos nuevamente una semana más. Me parece que ya tenía un mes de no pararme en este púlpito a predicar, pero gracias a Dios que aquí estamos. Hoy vamos a terminar esta serie de Hechos de los Apóstoles, una serie que para mí es como cuando estás leyendo un libro de estos que te gustan mucho, que han impactado en ti y realmente no quieres que se termine. O esa película que sabes que dura más o menos 2 horas, y ya va por ahí de la hora 40 minutos, pero no quieres que se termine. Así, por lo menos a mí me ha pasado con esta serie de Hechos de los Apóstoles, pero pues tenemos que terminar el día de hoy. Vamos entonces al capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 31. Vamos a leerlo, a leer nuestra porción, y dice así a partir del versículo 15. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo.
predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Hasta aquí la lectura de la sección donde estaremos el día de hoy. Y el título del sermón, simplemente tomé el nombre de la serie para titular este sermón. ¿Cuál es? Hechos de los Apóstoles, la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Y el día de hoy veremos nuestro pasaje a través de 4 puntos. 4 puntos. Esta es la estructura en la que vamos a ver el pasaje. El primer punto va a aparecer en sus pantallas: por la esperanza de Israel. Ahí están los versículos que lo abarca del 15 al 20. El deseo de escuchar, versículos 21 al 24. Rechazo y aceptación, versículos 25 al 29. Y finalmente la historia inconclusa, versículos 30 al 31. Esos son los puntos que veremos el día de hoy. Puedes anotarlos si quieres y poder posteriormente estudiarlos en casa. Donde la idea principal o idea central que deriva de este pasaje es el siguiente argumento, le llamamos: el evangelio no puede ser encadenado, por lo tanto debemos de ser partícipes en su expansión. El evangelio no puede ser encadenado, por lo tanto debemos de ser partícipes en su expansión. Esta es nuestra idea principal. Ahora, recordemos, a manera de introducción, hoy estamos en el final de los Hechos de los Apóstoles y de alguna manera es solo el final de una etapa de la iglesia, ¿no? Pero también es un principio de otra. Lucas finaliza su narración de los inicios de la historia de la iglesia primitiva, donde la narración incluye diferentes aspectos. Por ejemplo, la extensión geográfica de la iglesia, cómo se extiende la iglesia, y eso es lo que hemos visto a lo largo de toda esta serie. Desde su nacimiento en Jerusalén, creciendo hasta Judea, posteriormente en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra, recordando o parafraseando un poco el versículo 8 del capítulo 1. Y para Pablo, estar en Roma era de alguna forma estar en los confines de la tierra. Son más de 3,000 kilómetros de distancia desde Jerusalén hasta Roma. Y esto es más o menos una distancia, si utilizaras coche o algo, por ejemplo, desde Cancún hasta Hermosillo, Sonora. Esos son aproximadamente 3,500 kilómetros. Imagínense hace 2,000 años haber recorrido esos kilómetros. Aunque para muchos, Roma obviamente era el centro del planeta y este centro de alguna forma también se ocupa para una nueva etapa y una expansión del evangelio. Pero no solo vemos esa expansión geográfica del evangelio y de la iglesia, sino también una expansión en cuanto a etnias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos cómo también el evangelio empieza a transformar a aquellos que somos gentiles, es decir, no judíos. Tenemos acceso a ese cumplimiento en la esperanza del esperado Mesías por parte de Israel, por parte de los judíos. Y Hechos nos muestra que esto solo se ha realizado en el poder del Espíritu Santo. Por eso el título de la serie. Además, también nos muestra el mensaje y la prioridad de la iglesia, es decir, enseñar la palabra a quienes no conocen a Cristo, o más bien a quienes ya conocen a Cristo, pero también predicar, es decir, a quienes no conocen al Señor Jesucristo. Y ahora estamos aquí viendo a Pablo. Ya llegó a Roma. Desde que lo capturan en Jerusalén hasta este momento han pasado aproximadamente 3 años y medio. 3 años y medio. Y Pablo llega a Roma, donde
pues Lucas registra este primer intento de presentar el evangelio y que obviamente no sería el último por parte del apóstol. Y con todo esto en mente, entonces vayamos a nuestro primer punto. El punto número 1, por la esperanza de Israel. Versículos 15 al 20. Vamos a leerlos de nuevo. Dice así: al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron, les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Aquí vemos la llegada de Pablo a Roma, donde aparentemente, o no aparentemente, hay algunos hermanos que saben de su llegada. ¿Y qué hacen estos hermanos? Van a recibirlo. ¿A dónde? En el foro de Apio. Y eso se supone que era una distancia de 65 kilómetros de Roma. Y entonces estos hermanos se mueven simplemente para darle la bienvenida. También otros a las 3 tabernas, que era un poco más cerca de Roma. Lucas nos informa que al verlos, Pablo, ¿qué pasó con él? Dio gracias a Dios y cobró ánimo. Por fin Pablo conocía a quienes les había escrito. Y estos les daban la bienvenida de tal manera que su corazón fue animado. Por lo tanto, da gracias a Dios. Por fin conocían a ese autor de ese trabajo teológico que conocemos el día de hoy, la Epístola a los Romanos, y no sé si tú hayas visitado otras iglesias que de alguna forma te conozcan o que sepan de tu existencia, por lo menos. Que llegues a esa iglesia y te reciban con cariño, y eso es gratificante. Que te reciban con un abrazo, que te den la bienvenida, y eso los anima. Puedes ver cómo el Señor está trabajando en otras personas cuando visitas a otra iglesia que está trabajando con ciertos aspectos, que están batallando con ciertas áreas, pero que también pueden ver cómo está transformando el Señor a estos hermanos en cualquier región de este planeta. ¿Qué pasa? El centurión entregó a los presos al prefecto militar y al apóstol se le permite vivir aparte. Es decir, era de alguna forma lo que conocemos como un arresto domiciliario, pero con un soldado que lo tenía que estar custodiando de noche y de día. Todo el tiempo estaría así. Y eso también nos habla del cuidado de parte de Dios. Pues si bien se considera que Pablo está encadenado al custodio, tiene muchas ventajas de estar ahí. Incluso hay algunos autores que consideran que posiblemente para pagar la renta de este domicilio, Pablo tiene alguna actividad de trabajo que le permite algún tipo de remuneración, aunque también seguramente recibía ofrendas. El apóstol no pierde tiempo. 3 días después convocó a quienes, a los principales de los judíos. Hace una convocatoria. ¿Cuál era la costumbre de Pablo cuando llegaba a alguna ciudad? Iba a predicar el evangelio y iba primero ¿a qué comunidad? A la comunidad judía. Y también vemos aquí entre líneas que a pesar del maltrato que ha recibido por parte de su pueblo y la persecución que había experimentado, él no sentía rencor para con sus compatriotas.
Llega 3 días, convoca y quiere exponer su situación. Si bien Pablo no podía moverse libremente para ir de sinagoga en sinagoga, pensémoslo así, realizó una convocatoria para que lo vayan a ver. Se presentó brevemente, está ahí frente a ellos, se presenta a sí mismo e hizo un resumen del curso de los eventos que lo habían llevado como prisionero hasta Roma. Recuerda que el evento de Jerusalén, que es donde lo capturaron, ya lo mencioné, ¿hace qué tiempo tiene aquí? 3 años y medio. 3 años y medio sin poder estar libre. Y comienza diciendo que él es inocente. No sabemos si por la cabeza de Pablo pasa la idea de decir, otra vez exponer mi situación, otra vez exponer mi caso. No sé si te ha tocado la desfortuna de ir a realizar alguna denuncia por algún asalto, algún robo o alguna otra circunstancia, pero tienes que narrar lo sucedido, ¿no? Varias veces. Y eso es bastante cansado. Te pasan con una persona, a ver, ¿cuál fue la situación? Te pasan con otra y explicas lo mismo y explicas lo mismo. Pues así tiene que ser para evaluar la situación. Y aquí Pablo está preso y defendiendo su inocencia de manera breve, por lo menos es lo que registra Lucas, pero es la sexta y última ocasión en lo que podemos verlo en Hechos. Y explica 3 puntos. Aquí podemos ver 3 puntos en esta explicación que da Pablo. Primero, aclara que él mismo no había hecho nada contra su propio pueblo, ni en contra de las costumbres. Podríamos decir que entonces no había transgredido ningún aspecto civil, ni ningún aspecto teológico práctico para con los judíos. Una vez que los romanos lo capturaron, número 2, y de haber escuchado su testimonio y analizado la situación, es decir, escuchan sus argumentos, escuchan las acusaciones de los judíos, ¿y qué es lo que dicen? Pues simplemente no encontraron nada que mereciera la muerte de Pablo, porque los judíos era lo que estaban buscando, pena de muerte. Pero estos 3 funcionarios, ¿se acuerdan de los funcionarios? Claudio Lisias, Herodes Agripa y Festo, ¿no? Herodes Agripa era el rey, Festo y el otro gobernador Félix. Estos 3, ya 4 con Herodes Agripa, no encontraron nada en Pablo, nada para que darle una pena de muerte. Y finalmente también, lamentablemente, por el estímulo de los judíos al oponerse a su liberación, él se sintió presionado para apelar al César, aunque no tenía nada, y lo remarca en el pasaje, no tenía nada en contra de su propio pueblo. Después de dichas audiencias y de no resolver su caso, está ahora ahí esperando llegar al emperador. Una vez dicho esto, Pablo menciona el verdadero problema detrás de su detención y encarcelamiento. ¿Cuál es? El apóstol declara: por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Pues esta gloriosa esperanza de la venida del Mesías, la resurrección y la instauración del reino asociados a esta venida. Es decir, que la predicación de Pablo acerca de la resurrección de Jesús como el Rey, como el Cristo, fue la causa por la que entregaron los judíos a Pablo a las autoridades. Esa es la razón. Es decir, estaban esperando esto, pero cuando llega, simplemente no lo pueden notar. Esa es la razón por la que está Pablo en Roma, razón por la que ha recorrido kilómetros y kilómetros. Por lo tanto, ahora Pablo va a ser más explícito con sus oyentes. Es por esa razón que este punto se llama por la esperanza de Israel. Así que vayamos a nuestro punto número 2.
Punto número 2, el deseo de escuchar. Versículos 21 al 24. Dice así, y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles fijado un día, vinieron un gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros simplemente no creían. Estos principales de los judíos no saben nada de Pablo, no han recibido ningún informe de parte de Judea, no saben de qué lo están acusando, no saben las razones del por qué está allí, y podemos especular algunas cosas. Probablemente si hubo un informe desde Judea, pues simplemente no llegó. A lo mejor hubo o llegó un pequeño informe y los residentes no quieren tener problemas, los residentes de Roma, ya que si recuerdas, algunos años hubo alborotos en Roma, donde el emperador los expulsa por causa de un tal Cristos. Y entonces, a lo mejor si les llegó información, pues no quieren decir nada. El punto es que Lucas registra que no saben absolutamente nada. Entonces, tal vez hasta este momento, lo que había manifestado Pablo no les había causado ningún ruido, ningún tipo de molestia. Ok, bueno, está bien, pero queremos escuchar un poco más. Queremos escuchar sobre esta secta. Eso es algo de lo que seguramente sí han escuchado, pero en términos negativos, ya que podemos estar seguros que no eran enteramente ignorantes de la presencia cristiana ahí en Roma. Pues acabamos de ver cómo un grupo de hermanos fueron a darle la bienvenida al apóstol. Ahora, Pablo de alguna manera ya manifestó que él no estaba en contra de su pueblo ni de sus propias creencias. Pues si te das cuenta, el pasaje dice que lo habían escuchado, que lo que habían escuchado era solamente sobre esta secta. Y dice textual, en todas partes se habla contra ella. Aparentemente no eran cosas buenas. Y creo que esto era y sigue siendo algo común. El temor a lo desconocido y también que se habla sobre los cristianos. Es algo muy común. Y a veces no queremos indagar y simplemente nos quedamos con esa información. O no sé si te ha tocado alguna vez que has platicado con alguien que te cite el versículo más citado por toda la gente, el de ayúdate que yo te ayudaré. Entonces simplemente nunca han analizado la palabra del Señor. Pero podemos ver que hay algo bueno en estos judíos porque dicen, queremos escucharte, queremos saber de esto, tienen curiosidad, tienen interés. Quieren corroborar de primera mano en qué va esta llamada secta. Nuevamente Pablo les fija un día y los cita. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que llegan muchos. Llegan los judíos al día señalado y Pablo trata de persuadirlos al grado que se toma todo un día para estarles explicando. Mostrando a través del Antiguo Testamento que ese Mesías, que el Redentor de Israel al que se dirigían y del que hablaban los profetas ya había llegado. Por lo que sus argumentos es que reconozcan a Jesús como ese Mesías, que es el camino entre nosotros, que es ese camino que llegó hace años y que aparentemente no lo podían ver a pesar de que los profetas y Moisés hablaron de él.
Seguramente empezó a haber discusión entre ellos, pues tal vez algunos decían, ahora entiendo, tiene razón, Pablo. O algunos otros decían, no, como que tengo mis dudas, o sea, no puedo verlo aquí. Lo que me recuerda en ese momento en que Jesús va rumbo a Emaús, el camino de Emaús se le conoce, y entonces dice el versículo de Marcos 24-27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y seguramente es lo que está haciendo Pablo con estos judíos, tratando de persuadirlos para que a través de los rollos, es lo que conocemos hoy como Antiguo Testamento, vieran al Mesías que ya había llegado. Y quizás llegó ese momento de conflicto interior en el que se vio cuestionado el sistema de creencias de estos judíos y empezaron a hacerse preguntas, ¿no? ¿Realmente reconozco e identifico en mi vida que soy una persona que no cumple los requerimientos que pide Dios? ¿Que realmente puedo acercarme a Dios por medio de este Mesías llamado Jesucristo? Ya que Él cumplió lo que yo ni en sueños puedo ni quería cumplir. ¿Que simplemente es un regalo de Dios para mí? ¿Que tengo que arrepentirme de mis pecados y que realmente soy perdonado de mis pecados en Cristo? Seguramente hubo dudas, cuestionamientos internos de este tipo. Y a lo mejor tú traes cuestionamientos de este tipo hoy. ¿Estás escuchando la palabra del Señor y te da respuesta sobre esas dudas, sobre esas quejas que a lo mejor traes? E inmediatamente lo que vemos en el versículo 24, claramente aquí es la típica respuesta ante el Evangelio. Algunos creen y otros no creen. Unos eran persuadidos y otros simplemente no eran persuadidos. Y lo que hemos visto a lo largo de Hechos es que Pablo iba con los judíos, lo rechazaban, ¿y qué es lo que hacía Pablo? Iba con los gentiles. Por lo que vemos la expansión del cristianismo en los gentiles, y lo que veremos a continuación es cómo la cereza del pastel de un tipo de rechazo muy marcado en Roma, pues ya Lucas está terminando de escribir, y es una forma de conclusión al citar el Antiguo Testamento que Pablo menciona en sus argumentos. No te quedes únicamente con ese deseo de escuchar el mensaje del Evangelio. Evidentemente, si has confiado, te hago la pregunta, ¿qué vas a hacer con él? Si tú has recibido el Evangelio, ¿qué vas a hacer con él? Lo que nos lleva a nuestro siguiente punto número 3, versículos 25 al 29. Rechazo y aceptación. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: Ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Seguramente la argumentación de Pablo no fue una predicación como la conocemos hoy en día, ¿no? Probablemente fue más una exposición donde en ocasiones era cuestionado y se presentaban argumentos y posteriormente contraargumentos, pues eran un gran número de judíos.
Probablemente Pablo empieza a notar cansancio, empieza a ver caras, gestos de desacuerdo, movimientos de incomodidad, justo como los que los domingos por la mañana se pueden ver en alguna iglesia local por ahí, así, como con dudas y demás. Y entonces ve a algunos desanimados, algunos con molestia, que siguen con dudas, por lo que Lucas registra las últimas palabras que Pablo les entrega citando, ya lo leímos, al profeta Isaías. Pablo está citando al profeta Isaías y evidentemente asumiendo que el Espíritu Santo fue el que habló a través del profeta, lo cual de alguna manera es la gota que derrama el vaso para que se vayan, para que digan, no, ya fue suficiente, me voy. Y este pasaje de Isaías es capítulo 6, versículos 9 al 10, en el que Isaías, en su llamado al ministerio como profeta, es advertido de que no espere una respuesta favorable de parte del pueblo al que es enviado. Y en nuestra lógica humana podríamos decir, pues entonces, ¿para qué lo mandas? Si no te van a escuchar. Pues precisamente lo manda para que no haya excusas de que no conocían al Señor. Como se dice por ahí, no hay más ciego que el que no quiere ver o más sordo que el que no quiere oír. Y a lo mejor, espero que no te sientas desanimado cuando compartes el evangelio con alguien, porque simplemente no entiende. Algunos van a creer en él y se van a arrepentir, algunos otros simplemente no. Pero eso no se excusa para que no compartamos el evangelio a nuestros amigos, conocidos o desconocidos. De hecho, el libro de Isaías, el propio Isaías, después de escuchar este llamado de parte de Dios, dice lo siguiente: entonces dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le responde, y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Tenemos que compartir el evangelio. Te escuchen o no te escuchen. Se enojen o no se enojen. Los judíos en Roma que se negaron a creer en Pablo continuaban y son de alguna forma una extensión de esta triste historia que podemos ver en el Antiguo Testamento de esta nación. Pues a lo largo de generaciones rechazaron a los mensajeros de Dios. Lo vemos claramente también ahí en el libro de Jeremías, anótalo, Jeremías 7, 25 al 26, que dice así: desde el día que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, les he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que fueron tercos e hicieron peor que sus padres. De hecho, el Señor Jesucristo también usa esta misma argumentación a manera de amonestación al indolente rechazo del evangelio por parte de los judíos. A ustedes les ha sido dado el ministerio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y esto son unas palabras duras que dice el Señor Jesucristo. Y entonces probablemente puedas pensar, ¿Dios es injusto? Porque a lo mejor a unos sí y a otros no. No, Dios no es injusto. Él quiere que todos se salven y lleguen al arrepentimiento, diría el apóstol Pablo. Unos mantendrían sus ojos velados y otros no. Unos rechazarían el evangelio y otros no. Aquí lo importante es que el Señor se ha mostrado y que utiliza a pecadores, como tú y como yo, para llamar a otros pecadores al arrepentimiento. El pasaje nos muestra por un lado el rechazo de unos
y a contramano la aceptación y esperanza de otros. De hecho, muchos judíos se hicieron incapaces de creer que la salvación también fue enviada hacia los gentiles. Esto les causaba problemas, les causaba molestias. Situación que desarrolla Pablo en su epístola a los Romanos, ¿no? Podemos ver un poco de eso ahí. Y podemos hacer la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A Israel? De ninguna manera, respondería Pablo. No significaba que ningún judío se había convertido o que Dios rechazaría a aquellos judíos creyentes. De hecho, si recuerdas, en Hechos de los Apóstoles, ¿quiénes eran los primeros integrantes de la iglesia? Judíos. Eran únicamente judíos. Y lo que dice el versículo 28, ¿implica que todos los gentiles responderán al llamado general de Dios? De ninguna manera, respondería Pablo. Pero nuevamente, pensando en Hechos 1:8, el fin del mundo es fundamentalmente gentil. No todos los manuscritos tienen lo que se ve en el versículo 29, que simplemente no cambia la idea de nuestro pasaje, pues solo le agrega que cuando se van lo hacen discutiendo entre ellos. Te guste o no te guste, el evangelio provoca división con algunos que están a tu alrededor, pero gracias a Dios que provoca restauración también para con el Señor. Un solo pueblo unido por el Señor Jesucristo, con un nuevo nombre y con una nueva ciudadanía, la iglesia. Hasta aquí nuestro punto número 3, rechazo y aceptación. Por lo que vayamos a nuestro cuarto y último punto. Titulado La historia inconclusa. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. ¿Recuerda la idea principal? ¿Cuál es? El evangelio no puede ser encadenado. Por lo tanto, debemos de ser partícipes en su expansión. El evangelio no puede ser encadenado. Por lo tanto, debemos de ser partícipes en su expansión. ¿Por qué Lucas cierra su narración de manera tan estrepitosa? Lucas nos dice que Pablo estuvo ahí durante 2 años, donde todo aquel que lo visitaba, ya sea judío o gentil, escuchaba del evangelio. Durante 2 años completos acudían a él y lo escuchaban. Seguramente también le llevaban algún tipo de ofrenda, pagaba, como ya lo mencioné, la renta con algún tipo de actividad, si es que se le permitía. Esto era algo común en aquella época, de que el imperio podía permitir cierta actividad de las personas que estaban en arraigo domiciliario. Entonces vemos esta actividad que está teniendo Pablo de estar predicando constantemente el evangelio durante 2 años. Pero también vemos cómo este confinamiento no le prohibía hablar del evangelio. Estaba esperando para comparecer con el César. Y si pasaba el tiempo, probablemente fuera liberado. Ahora, Lucas ha sido testigo de lo que ocurrió a Pablo y puede parecernos raro que si él estaba ahí o vio qué sucedió con Pablo, pues no nos dijera más, ¿no? No registrara más ahí en Hechos. Pero probablemente conocían el veredicto en el tiempo de Pablo, porque si vemos, 3 integrantes del imperio vieron a Pablo que no tenía nada, que no había nada en contra suya.
Agripa también dice lo mismo. Y entonces, si no hay quienes lleven el caso, o sea, de Jerusalén a Roma, pues simplemente Pablo iba a quedar libre. Y esto es lo que se considera, que queda libre y después es capturado y ya asesinado por Nerón posteriormente. Ahora, tenemos esto. Lucas nos hace enfocarnos en lo que estuvo realizando esos 2 años, que es predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Esto es lo importante que quiere que veamos, que el evangelio fue proclamado con toda libertad durante esos 2 años. Y vemos la mano de Dios sobre esto, ya que en ese tiempo el imperio no consideró el evangelio como algún tipo de propaganda, como una campaña para algún tipo de levantamiento o como una situación de peligro, porque era obvio que si estaban arraigado ahí Pablo, pues sabían qué actividades estaba teniendo, qué estaba realizando. Esto lo sabía el imperio y a pesar de eso, Lucas nos dice, con toda libertad estaba predicando. Que dicho sea de paso, hay quienes consideran que este oficial que estaba ahí era de la guardia pretoriana, es decir, un tipo de guardia especial, como la élite de los romanos, y que lo estaba custodiando. Entonces, seguramente sabían qué es lo que estaba haciendo. Ahora, no solo recibía a quienes lo iban a ver, también el Señor nos bendice a través de Pablo escribiendo 4 cartas. La carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se consideran que durante este arraigo domiciliario, Pablo escribe estas cartas. Y en estas cartas, si las analizas, podemos ver tintes de gozo, de paz, de paciencia y de confianza en el Señor. Pablo creía en la providencia y soberanía del Señor y ya lo hemos visto a lo largo de toda la serie. Así que recuerda dónde estaba Pablo cuando nuevamente leas alguna de estas epístolas. Fuimos bendecidos, somos bendecidos a través de esa condición que tuvo Pablo. Mis hermanos, este no es el fin de la historia. Ponte de pie, por favor. No es el fin de la historia. ¿Sabes cuál es el nombre de este cilindro, esta cosita que pasan de mano en mano los corredores cuando corren ahí la carrera de relevos? Estafeta, también se le conoce como testigo o bastón. Y el evangelio de alguna forma se ha ido pasando de persona a persona, de mano en mano durante muchos, muchos años. Y no estaríamos aquí si alguien no se hubiera animado a compartirnos el evangelio. Y si te das cuenta, en esta historia o en todo Hechos, podemos ver que pareciera que hay intentos muy dirigidos de que el evangelio no se siga predicando, de que ese testigo, de que esa estafeta no se siga pasando. Y aunque Pablo estaba encadenado, la palabra de Dios no estaba encadenada. Se cumplirá el propósito del Señor. Así que tengamos esperanza, familia, y sé parte de la extensión del evangelio. Seamos parte de la extensión del evangelio. Y permíteme leer un último pasaje. Así es como iniciamos esta serie de Hechos. Versículos 6 y 8 del capítulo 1. Entonces, los que estaban reunidos les preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si el Espíritu Santo habita en ti, podemos y somos capaces de ser testigos del Evangelio hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque por más de un año pudimos estudiar Hechos de los Apóstoles, pudimos ser confrontados, retados con tu palabra, pero también confortados, Señor. Vemos tu soberanía, tu cuidado a través de tu palabra, pero también la podemos ver en las vidas de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Podemos ver cómo tú nos has transformado, nos sigues moldeando a través de pruebas, Señor. Padre, permite que podamos seguir tomados de tu mano, aferrados a ti, Señor, para seguir extendiendo tu precioso reino a través del Evangelio. Gracias, Señor, por esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Familia, pueden tomar sus lugares.